Gloria a Dios. Dios les bendice, buenos días aún. Es un privilegio, un gozo poder estar aquí y bueno, poder compartir y poder escudriñar un poco de lo mucho que hay en la palabra de Dios. Y bueno, el día de hoy, bueno, hemos estado hablando acerca de lo que mancha las vestiduras, ¿verdad? Lo que mancha las vestiduras del cristiano, del creyente. Y bueno, vamos a continuar hablando de este tema muy importante, muy necesario para nosotros como iglesia, para toda la congregación. Y bueno, vamos a hacer una oración. Sabemos que la presencia de Dios se mueve en donde 2 o 3 están reunidos, aunque sea virtualmente, pero ahí el Señor también se mueve. Aleluya, Dios, gracias te damos en esta hermosa mañana. Gracias por tu palabra, gracias por lo que hemos estado aprendiendo. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que nos han estado compartiendo de lo que tú les has dado para que ellos nos compartan, Señor, y así nosotros podamos aprender acerca de este hermoso tema. En esta hora, Espíritu Santo, clamamos a ti para que tú continúes tocando nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento para poder seguir aprendiendo, Señor, y de esta manera poder ser mejores, Dios, conforme a tu palabra, conforme a tu propósito, Señor, y que vayamos creciendo, Señor, hasta alcanzar la medida del varón perfecto, la estatura del varón perfecto. Háblanos, Señor, abrimos nuestro entendimiento, nuestro corazón, queremos, Señor, aprender de ti. Espíritu Santo, háblanos, que sea tu palabra impactando nuestras vidas, y no seamos nosotros oidores olvidadizos, sino que podamos poner en práctica lo que hoy se nos está compartiendo. En el nombre de Jesús, reprendemos toda distracción del enemigo, toda artimaña de Satanás, Señor, que quiera venir, Señor, y quitar de nuestro entendimiento, Señor, esto que estamos aprendiendo, lo rechazamos, Señor, y declaramos que tu palabra es poderosa y es útil para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos y también para darnos el crecimiento que necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Gloria a tu santo nombre, Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero hablar un tema. Bueno, estamos hablando sobre el tema de lo que mancha las vestiduras, pero quiero que vayamos, yo voy a abordar lo que nos dice la palabra del Señor. Allá vamos espero que tenga por ahí su Biblia a la mano, papel, lápiz, ¿verdad? Para poder ir tomando notas. Vamos al Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Gloria a Dios. Cantar de los Cantares 2:15, dice la palabra del Señor. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Sí? Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Es decir, que las viñas están floreando, ¿verdad? Bueno, cuando vamos a hablar este tema, quiero tocar acerca de las cosas. Ya hablamos, o sea, he estado hablando de las cosas que manchan las vestiduras del cristiano, de lo que viene y afecta nuestras vidas. Y quiero hacer énfasis en las cosas pequeñas, las cosas que aparentemente dicen, pues no pasa nada, el hecho de que lo hagan, no lo hagan, pues no sucede nada, no hay nada de malo, todo está bien. Pero aquí vemos cómo Salomón, en su gran sabiduría que venía de parte de Dios, nos habla y nos dice, tengan cuidado, cacen las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas son las que echan a perder las viñas. Fíjese, le voy a contar una ilustración, una historia. Hubo un atleta allá en Reino Unido, dice que se preparó mucho para correr
el pentatlón o el hexatlón, una de esas actividades en donde, bueno, van haciendo diferentes, pues sí, diferentes disciplinas de atletismo. Nadan, corren, caminan, hacen bicicleta. Bueno, entonces se preparó y llegó el día de la competencia y él empezó a competir. Pero en ese día que hubo la competencia, dice que hubo primero mucho frío, después hubo mucho calor, después llovió, después sopló el viento, después en la tarde ya, después de mucho tiempo hizo frío. Entonces las inclemencias estuvieron muy fuertes, las inclemencias ambientales. Entonces cuando termina la carrera, porque fue de los primeros en llegar, lo entrevistan los reporteros, lo abordan y le dicen, oiga, señor, señor atleta, señor deportista, queremos preguntarle cómo le fue en su actividad, cómo fue en la competencia. Y ya empieza a dar él su punto de vista, ¿no? ¿Qué le pareció? Y un reportero le hace una pregunta, oiga, ¿podría usted decirnos de todo? Porque el día de hoy fue un día lleno de inclemencias y de situaciones complicadas, ¿verdad? Ambientales. ¿Qué fue lo que más le afectó en todo el trayecto de la competencia? A lo que este hombre dijo, pues yo lo único que les voy a decir que lo que más me afectó y lo que realmente llegó un momento en que me desesperó, no fue el aire, no fue el sol, no fue la lluvia, no fue el frío. Lo que más me incomodó fue las piedritas que se me metieron dentro de los zapatos. Eso fue lo que realmente me molestó y me fastidió mis pies en la carrera. Las inclemencias no fueron tan graves, pero las piedritas que se metieron en mis zapatos, eso fue lo que realmente me lastimó. Y bueno, con esto tomar en cuenta que, bueno, hay cosas que nosotros a veces hacemos, que tenemos acostumbrados a hacerlas, que estamos habituados a hacerlo. Y cuando nosotros estamos tan habituados a hacer esas cosas, creemos que pues, no hay problema, ¿verdad? Que no hay nada no hay delito que perseguir en esas pequeñas situaciones que hacemos. Sin embargo, son situaciones o son cosas que nosotros hacemos que realmente están afectando nuestra vida espiritual y nuestra vida en muchas áreas, ¿sí? Cuando nosotros como personas, como seres humanos, nacemos, el Señor puso una característica en cada uno de nosotros y se llama temperamento, ¿sí? El temperamento y el carácter. Y el Señor nos dio a cada uno de nosotros, tenemos distintos temperamentos y en base a esos temperamentos se van desarrollando nuestro carácter. En base a todas las experiencias que vamos viviendo, que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, se va desarrollando nuestro carácter. Pero el carácter lo podemos moldear. Pero los temperamentos es eso con lo que Dios permitió que naciéramos y es algo difícil de trabajar. Es difícil de moldear los temperamentos. Podríamos vernos de una manera como meternos en la psicología y todo eso, pero bueno, ese no es el tema de la psicología. Sin embargo, el tema de los temperamentos y el carácter sí es algo que es necesario que nosotros deberíamos de entender, conocer, para saber por qué nosotros somos de una u otra manera. Dentro de nuestro temperamento, nuestro carácter, desarrollamos hábitos. Hay hábitos que nosotros desarrollamos y bueno, cuando un hábito es bueno, se le llama una cualidad, ¿sí? Cuando nosotros desarrollamos hábitos buenos, son cualidades, pero cuando nosotros desarrollamos hábitos malos, se llaman vicios, ¿sí? Entonces, muchas veces los vicios, cuando nosotros dejamos que ellos gobiernen nuestra vida, entonces esos vicios se convierten en pecados, ¿sí? Entonces esos pecados es lo que mancha nuestra vida. Hay pecados dignos de muerte, y hay pecados que no son dignos de muerte.
pero al fin del día son pecados, son considerados pecados. ¿Y qué es el pecado? El pecado, su traducción literal así es errar al blanco, ¿sí? Errar al blanco cuando jugamos a tirar una pelota y pegarle a un objeto y digamos ponemos una lata o una botella y empezamos a tirar una pelota y queremos pegarle ahí al blanco, ¿verdad? Entonces no acertamos. Cuando lo vemos nosotros de una manera espiritual, eso es errar a lo que Dios tiene establecido para nosotros. Eso es pecar. Errar a hacer lo que Dios quiere que hagamos, cómo quiere que nos comportemos. Fíjese que hay algo muy... Nosotros como personas, como seres humanos, tendemos a acomodar todas las cosas muy a nuestra conveniencia, ¿sí? Y entonces hacemos determinadas cosas, actividades, costumbres, hábitos que nosotros estamos tan acostumbrados a hacerlos que creemos que no pasa nada, no hay problema. Pero cuando nosotros vamos a la profundidad de la palabra de Dios, encontramos que sí nos afectan y que sí vienen a traer de alguna manera un daño a nuestra vida. Y le decía yo, muchas veces afectan en la manera espiritual, en la manera emocional, en nuestro desarrollo social, nuestra convivencia con las demás personas. Son hábitos malos, es decir, vicios que estamos haciendo y que están afectando nuestra vida, ¿sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado qué es lo que estamos haciendo de esos hábitos que decimos, no pasa nada, no creo que Dios sea tan exigente para pedirnos que hagamos o que Dios nos vaya a condenar por estar haciendo esto. Y ahorita vamos a ver algunos, hay muchos vicios que nosotros hacemos y que decimos, es que no pasa nada, en la Biblia no dice que por hacer esto yo estoy pecando. Y vamos a desarrollarlo un poquito y vamos a ver entonces, bueno, leíamos aquí como dice Salomón, ¿verdad? Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. ¿Qué son las viñas? Si bien aquí se está refiriendo, Salomón se está refiriendo en el aspecto de pareja, en el aspecto matrimonial, pero también podemos trasladarlo a el aspecto de que la viña puede ser nuestra familia, que la viña puede ser nuestra iglesia, la iglesia donde nos congregamos, las viñas pueden ser nuestro trabajo, ¿sí? Entonces las pequeñas zorras van a venir y van a empezar a destruir aquello que nos ha costado trabajo, desde sembrar, cuidarlo, mantenerlo, y tal vez cuando ya decimos, es que bueno, ya tengo 20 años de casado, 10 años de casado, 5 años de casado, y de repente vienen pequeñas situaciones o pequeños hábitos en los que decían, pues es que no pasa nada, no pasa nada, puedo yo seguir haciendo, puedo seguir con mi vida, y no nos damos cuenta que esa pequeña zorra está destruyendo nuestro matrimonio, nuestra familia, o en la congregación está afectando, ¿sí? En la iglesia o en nuestro trabajo, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación con nuestros padres o incluso con nuestros vecinos, ¿sí? Debemos nosotros de tener bien en cuenta eso. Dice la palabra del Señor, vamos a leer rápidamente, en Gálatas, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, capítulo 5, dice en el versículo 4 del capítulo 5 de la epístola a los Gálatas, dice, un segundo, si es aquí, Gálatas 5, perdón, es 9, 5:9, perdón. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura afecta o fermenta toda la masa.
El Señor Jesús hablaba y decía, una mosca puede echar a perder el mejor perfume. ¿Sí? El mejor perfume del perfumista, si le cae una mosca, un mosquito, puede echar a perder ese mejor perfume. El apóstol Pablo también habla y dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay cosas que son a veces insignificantes para nosotros, pero hay alguien para quien no son insignificantes. ¿Sí? Hay alguien que conoce lo mucho que pueden afectar esos pequeños hábitos, malos hábitos, o esos vicios que a veces los consideramos insignificantes, pueden afectar de una manera muy profunda. Y el diablo lo sabe, Satanás lo sabe. Satanás es el enemigo derrotado. Dios lo derrotó. Jesús, muchos dicen que Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. El diablo estaba derrotado desde mucho tiempo antes, ¿sí? Desde mucho tiempo antes, el diablo, Satanás, el adversario, recuerde, diablo engañador, Satanás, el adversario, estaba derrotado desde siglos atrás. Desde que Dios lo desechó y lo arrojó del cielo, ya estaba derrotado, ¿sí? Él, aunque está derrotado, es un adversario muy bien organizado y el cual quiere, si bien Dios, la palabra del Señor dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Satanás quiere que todo mundo se pierda y que nadie conozca la verdad y que no se arrepienta. Eso es lo que quiere el adversario, ¿sí? Por eso es el engañador, por eso viene con verdades a medias y trata de confundir a la gente. ¿Para qué? Para que la gente continúe con su vida normal, común, sin hacer nada. Una ocasión leía un folleto, me dieron un folleto, unos hermanos que estaban evangelizando, y el folleto en su carátula, en la parte de enfrente, decía, ¿qué hacer para ir al infierno? Y lo estaban repartiendo. Y cuando paso por ahí y me dan el folletito, dice, ¿qué hacer para ir al infierno? Y entonces cuando está el tríptico y cuando lo abre, está así, en blanco, y nada más dice aquí la palabra nada. Así, dice nada. ¿Qué hay que hacer para ir al infierno? Nada. No haga nada. Quédese como está, no se esfuerce, no trabaje. Así como está, continúe con su vida y usted va a ir al infierno. No hay que hacer nada para ir al infierno, pero para ir al cielo sí hay que hacer mucho. Para ir y alcanzar la gloria de Dios hay que hacer mucho. Y bueno, el hermano Agustín nos hablaba y nos hablaba acerca del vestido, ¿verdad? Cómo es necesario que nuestros vestidos sean blancos y sin arruga. Y Josafat nos hablaba y nos decía acerca de las cosas que manchan el vestido. Y bueno, vamos a decir que los pecados grandes, ¿no? Los graves. Pero también hay pequeñas costumbres que tenemos que vienen y afectan nuestras vidas y que de alguna manera están arrugando nuestros vestidos o están manchando nuestros vestidos. Y es en lo que nosotros muchas veces no le tomamos la importancia, ¿sí? ¿Por qué? Dice aquí, las pequeñas zorras son las que echan a perder la cosecha. ¿Cómo son las zorras? Cuando nosotros vemos un zorro, se ven hasta agradables, se ven bonitos, ¿no? Pues hasta uno quisiera adoptarlos y tenerlo como mascota, porque las pequeñas zorras son muy agradables, ¿no? Pero esas pequeñas zorras son las que pueden destruir la viña, pueden destruir las cosechas. Y si nosotros puede ser algo que digamos, es que no pasa nada, ay, ¿a poco Dios se va a fijar de eso? Dicen, ay, pues qué exagerado Dios, ¿no? Son las cosas en las que nosotros debemos de tener cuidado, porque el diablo va a venir y va a traer las cosas pequeñas, esas cosas que a veces hasta las presenta o nos las muestra hasta cierto punto como agradables, como antojables, ¿sí? Deliciosas, diría yo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El diablo va a venir y va a atacar esas viñas que dan fruto.
Lo que da fruto es lo que el diablo viene y ataca. Lo que no da fruto, eso lo deja así como está, porque así como está no va a pasar nada. Así se va a perder y no va a suceder nada. Pero lo que está dando fruto, lo que sí está sirviendo, eso es lo que el diablo va a estar atacando. Primera carta a los Corintios dice en el capítulo número 3, versículo 9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. El apóstol Pablo dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranzas de Dios. A estas personas es a las que el diablo, Satanás, va a estar atacando. ¿Con qué lo va a atacar? Con las pequeñas zorras, con las pequeñas cosas que a veces dice uno, no pasa nada, pero sí pasa, y pasan cosas graves, ¿sí? Y son en las que debemos nosotros de tener mucho, mucho cuidado. En el Evangelio según San Mateo, Jesús habla acerca de la semilla de mostaza. Y dice cómo habla de la semilla de mostaza, cómo es la semilla más pequeña de su género. Y dice que esa pequeña semilla, una vez que fecunda y una vez que crece, dice que llega a ser un árbol muy, muy grande. ¿Sí? Está en el Evangelio según San Mateo 13:31, habla y dice que la semilla de mostaza, de ser pequeña, cuando se siembra, se cuida, germina y crece, llega a ser un árbol muy grande que es capaz de que las aves llegan y posan sobre sus copas del árbol, o los animales buscan su sombra. Así como habla de cosas buenas, algo similar es las zorras pequeñas. También pueden hacer eso, pueden destruir las cosechas más grandes. Fíjese usted, en Europa hacen una actividad, dice que llega un día que no tiene nada que hacer, o que sí tiene cosas que hacer, y entonces llevan un zorro, y llevan, los participantes llevan sus perros, y entonces el zorro lo sueltan en un campo, y los perros tienen que ir y cazar, atrapar al zorro. Dicen que esa actividad a veces se extiende desde la mañana hasta el anochecer, y llega a haber ocasiones en que el zorro no es atrapado por los sabuesos, por los perros. Porque el zorro es un animal muy astuto, muy hábil. Y eso por eso se semeja. Por eso Salomón, cuando escribe las zorras pequeñas, son astutas y pueden destruir grandes, lo que nos ha costado tanto trabajo hacer, ¿sí? Nuestros años de cristianismo, hay quienes tienen 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50 años en el cristianismo, y algo pequeño puede venir a echar abajo todo su trabajo, todo lo que se ha esforzado. Por eso es tan importante identificar esas zorras pequeñas y cazarlas. Como dice Salomón, ¿verdad? Dice: cazad las zorras pequeñas, cazarlas, atraparlas y aniquilarlas y desecharlas de nuestra vida, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles son esas zorras pequeñas? Pues son todos esos malos hábitos que nosotros tenemos, y que a veces eso es lo que viene y mancha. Recuerde usted, cuando nosotros fomentamos y alimentamos malos hábitos, estos son vicios, y esos vicios se vienen a convertir en pecados, ¿sí? Y el pecado, dice que la mancha del pecado no la puede quitar nada ni nadie, solamente la sangre de Cristo. Por eso es necesario que estemos en una constante santificación, una constante purificación, una constante justificación, no por nuestros propios medios, sino a través de la sangre de Cristo, ¿sí? Pero de nada va a servir que nosotros vengamos todos los días a pedirle a Dios que nos perdone, que nos limpie, que nos ayude a crecer, a desarrollarnos como cristianos. Si nosotros no hacemos nada, nosotros no ponemos nada de nuestra parte, entonces no van a lograrse las cosas. Tenemos que aprender a trabajar. Mire, fíjese usted, le voy a decir, enumerar unas pocas, no muchas, porque enumerar vicios son muchos, ¿sí?
Vicios no solamente es el alcoholismo, no solamente es el tabaquismo, no solamente es la drogadicción, no solamente son los juegos de azar, vicios no es el adulterio, o sea, sí es, pero no solamente es eso, sino hay más vicios. El alcoholismo, la Biblia nos dice que no veas al vino, ¿sí? No veas la sidra cuando rojea. Dice en Efesios 5, dice, no os embriaguéis con vino, ¿sí? No os embriaguéis con vino. Y eso es un vicio que, bueno, viene y nos trae un pecado. Debemos tener cuidado con eso. Muchos dicen, es que el cigarro, ¿dónde dice la Biblia acerca del cigarro? Pues no lo dice textualmente, pero cuando nosotros vamos a la Escritura y encontramos que dice que los deseos de la carne son enemistad contra Dios, entonces, dígame usted, el que tiene el vicio del tabaquismo, ¿por qué tiene ese vicio? Conozco mucha gente que lo primero que hacen al amanecer es prender su cigarro. Dicen, es que tengo ganas de un cigarro. O sea, son deseos de la carne. Y los deseos de la carne son enemistad contra Dios. ¿Sí? Y entonces dice que todo aquel que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces vemos cómo no tenemos que encontrar las palabras textuales en la Biblia, pero sí nos lo da a entender el Señor y nosotros tendríamos que ser, llamémoslo así, poco inteligentes para no entender que el tabaquismo es un pecado, ¿sí? La drogadicción, llámese la droga que sea, desde la marihuana hasta la droga sintética, la droga sintética más moderna, todo esto son deseos de la carne y todo esto son pecados que manchan nuestra vida. Pero, bueno, esos son los pecados identificables fácilmente, pero hablemos de una mala actitud. Una mala actitud puede manchar mi vestimenta, mi vestido que Dios me ha dado de mi salvación. Sí, una mala actitud. Y el pastor Agustín hablaba hace ratito de Coré. ¿Sí recuerdan quién es Coré? Coré es aquel personaje que cuando salen de Egipto, Moisés sale con el pueblo de Egipto. Coré era el que venía e incitaba a la gente, al pueblo. ¿Para qué nos trajo Moisés al desierto? ¿No estábamos mejor en Egipto? Allá con los pepinos, los ajos, las cebollas. Ese era Coré, una mala actitud. En lugar de sumar para poder llegar más pronto a la tierra prometida que Dios había entregado ya al pueblo de Israel, ¿qué es lo que hacía? Venía y le recordaba a la nación lo que había atrás. Es una mala actitud. Y vemos qué pasó. ¿Qué pasó con Coré? Bueno, cuando viene, Coré fue el que incitó para que hicieran el becerro de oro. Fue el que vino y bueno, Aarón, su falta de liderazgo, ¿qué fue lo que hizo? Pues él era el artífice y fue quien hizo el becerro, pero porque Coré incitó a la gente para que presionaran a Aarón e hicieran el becerro. Y después conocemos la historia, que después cuando viene Moisés y entonces Coré dice, no, es que tú no eres un buen líder. Y entonces Moisés dice, bueno, los que estén con él, háganse, apártense de aquel lado. Y los que estén conmigo, acérquense hacia mí. Y ya que estuvieron apartados, entonces se abrió la tierra y se lo tragó la tierra. Qué tremendo, por tener una mala actitud. La indisciplina. La indisciplina también es algo que afecta a nuestros vestidos. ¿Quién tenemos un ejemplo de la indisciplina? ¿Recuerda usted cuando vino Natán, aquel rey sirio que le había dado lepra y vino a buscar a Eliseo y le dijo, Eliseo, escuché que tú puedes clamar a tu Dios y que yo sea limpio? Y entonces Eliseo le dice, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Y se enojó Natán. No, ¿cómo? ¿A poco no hay mejores ríos allá en Babilonia, allá en Siria? Y bueno, el punto está que fue y
y se sumergió y fue limpia su piel. Y cuando regresa, le quiere dar regalos a Eliseo. Y Eliseo le dice, viene Jesse, le dice, es que amo, dice, Señor, dice, te va a dar regalos. Y entonces él dice, no, que se lleve sus cosas, yo no necesito nada. Dice que se fue él, el sirio se fue con sus cosas, pero después Jesse dice que fue indisciplinado. ¿Por qué? Porque Eliseo le dijo, no quiero nada de ese hombre. Y ya que se fue, lo alcanzó Jesse. Oye, es que dice el Señor que pues que le des pues un poco de lo mucho que traes, que pues que sí le des algo. ¿Y qué le pasó a Jesse? Por indisciplinado, él se hizo leproso. Y después ya no lo vemos continuar al lado de Eliseo, ¿verdad? Eliseo ya después ya aparece por ahí, ya sin un siervo, o tal vez otro siervo, pero ya no era Jesse. Entonces la indisciplina también puede traer manchas. Ah, sí, perdón, Naamán, gracias. Naamán, el sirio, pero era sirio, eso sí. ¿Qué otra cosa puede traer manchas a nuestro vestido? La falta de respeto. Ser irrespetuoso. Cuando nosotros somos irrespetuosos, también estamos manchando nuestra vestimenta. ¿Quién fue irrespetuoso? ¿Recuerdan ustedes a Absalón? El hijo de David. ¿Qué hizo Absalón? Fue irrespetuoso con su padre. Su padre era el rey y su padre era el hombre de Dios. Y vino Absalón y se levantó en contra de su padre. ¿Por qué? Porque David no hizo algo que Absalón quería que él hiciera. ¿Qué quería Absalón que hiciera David? Si usted lee toda la historia ahí en los libros de las crónicas, los libros de las reyes, los libros de los reyes, no, los libros de crónicas y los libros de Samuel, va a encontrar cómo Tamar, hija de David, tenía un hermano llamado Amnón. Y entonces dice que él se enamoró de Tamar y después se enamoró tanto que fingió estar enfermo y le dijo a su padre, oye, es que me siento muy mal y si mandas a tu hija, mi hermana, que me cuide, porque me siento mal, estoy malito. Y entonces David dice, ok, que vaya tu hermana y te cuide. Dice que cuando fue esta mujer, su hermana, a cuidarlo, dice que él se aprovechó de que estaban solos y entonces la tomó y abusó de ella. Después ella vino y le contó a Absalón. Y Absalón vino y le dijo a David, pero David pues amaba a sus hijos y entonces no hizo nada contra este violador, Amnón. Y entonces Absalón se enojó y fue y mató. ¿Sí? ¿Por qué? Porque David no quiso hacer nada, porque tenía un corazón de padre y él lo perdonó a Amnón, pero Absalón no, porque no eran hermanos carnales, o sea, eran hermanos solo de padre, pero no de madre. Y entonces, ¿qué hizo Absalón? Aparte de que mató a Amnón, después él viene y dice cuando la gente venía para ver a David, dice que venían con sus problemas y Absalón se paró a la entrada y dice, no vayas con el rey, yo te resuelvo tu problema. Y entonces Absalón dio un golpe de estado y entonces después Absalón buscaba a David para matarlo, su propio hijo. Después David lo vemos huyendo de su hijo. ¿Por qué? Porque fue irrespetuoso Absalón para con su padre. ¿Y qué fue lo que pasó después con Absalón? Terminó muerto. Dice que después el ejército de David persiguió a Absalón y terminó Absalón colgado de un árbol. Dice que se le atoró la cabeza en un árbol y ahí llegaron los soldados de David y lo mataron. Vea usted, por ser irrespetuoso, la muerte vino. Recuerde usted que la Biblia es clara y dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y entonces todo esto son cosas que a veces nosotros como hijos somos irrespetuosos con nuestros padres. Y decimos, no pasa nada. Somos irrespetuosos con nuestros pastores. No pasa nada. Somos irrespetuosos con las personas mayores que nosotros. Y qué triste que en esta época se han perdido tantos valores
Yo recuerdo que todavía a mí mis padres me enseñaron que yo tenía que respetar a un anciano, aunque no fuera nada mío. Si yo iba en la calle y un anciano me regañaba, yo tenía que agachar la cabeza y aceptar el regaño. Pero hoy día vemos a la generación de hoy cómo maldicen a los ancianos, cómo incluso los golpean. No hay respeto. Esas son acciones que manchan, y nosotros si las practicamos, si tenemos ese mal hábito, ese vicio de estar siendo irrespetuosos, decir, pues usted qué se mete, o a veces el pastor quiere venir y corregir o apoyar a la familia, ¿no? Es que hermano tiene que hacer esto, y él que se mete, si él no vive aquí, si él ni siquiera en qué nos da de comer, para qué, y empezamos ahí a decir, o empiezan los muchachos a hablar y decir, entonces eso es ser irrespetuoso, y el ser irrespetuoso son cosas que vienen y manchan nuestras vestiduras, ¿sí? La crítica es algo que mancha la vida. Recuerde usted a Aarón y María, hermanos de Moisés, ¿sí? ¿Qué fueron y dijeron a Moisés? ¿Qué crees que nada más Dios habla a través de ti? ¿Qué crees que solamente Dios te usa a ti para hablar? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con María? Dice que María se cubrió de lepra, ¿sí? Aarón no se cubrió de lepra porque lo cubría la vestimenta sacerdotal. Pero una vez que Aarón se quitó la vestimenta sacerdotal para entregársela a uno de sus hijos, dice que en ese momento Aarón cayó muerto. ¿Por qué? Porque criticaron al siervo de Dios, porque criticaron al varón de Dios. La crítica, debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos, a quién criticamos. No juzgues para que no seas juzgado, ¿sí? Pero es que la Biblia dice que el espiritual juzga todo y él no es juzgado por nadie, el espiritual, pero el espiritual debemos de entenderlo, el espiritual no juzga, el espiritual ve, analiza las cosas para que cuando usted se atreva a emitir un juicio, hágalo para que la persona mejore, no para buscar una condenación, ¿sí? Cuando nosotros vemos entonces, fíjense, vamos a ver en Santiago 4:11. Santiago dice el capítulo 4, versículo 11, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Dice, no murmures ni juzgues a tu hermano. Cuando viene Pablo y regaña a los Gálatas, dice, hablan tanto los unos de los otros. Dice, se comen. Dice, tengan cuidado, no se vayan a terminar devorando. Debemos de tener cuidado. Son cosas que muchas veces, fíjese, llegamos a casa, vamos a la... Ahorita pues no estamos yendo a la congregación, ¿verdad? Por razones entendibles. Pero muchas veces vamos a la congregación y regresamos y ya que estamos comiendo ahí en familia, ¿viste al hermano? ¿Viste a la hermana? ¿Viste a qué hora llegó? ¿Viste cómo iba vestido? ¿Viste? Y comenzamos a murmurar y a comernos los unos a los otros. Entonces debemos de tener cuidado. Esas son acciones que decimos, no pasa nada, ¿a poco? Yo no estoy ofendiendo a nadie, no estoy ofendiendo a Dios. Pero esas son acciones que vienen y manchan nuestro vestido, ¿sí? Debemos de tener cuidado. Dice también la palabra de Dios en Filipenses 2:14. Filipenses. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. ¿Sí? Filipenses 2:14, hacer todo sin murmuraciones. No debemos de murmurar. ¿Por qué? Porque son cosas que están manchando nuestra vestimenta. ¿Sí? Entonces son las cosas las zorras pequeñas, que están allí y que
nosotros decimos, no pasa nada, pero sí está pasando algo. Y está pasando algo muy grave, ¿sí? La venganza. La venganza es algo que también es muy peligroso. El apóstol Pablo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, nos dice en Romanos 12:19 dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí? Debemos de tener mucho cuidado, porque cuando nos la hacen, lo primero que queremos es que haya justicia a favor nuestro. Y como decimos, no, es que, no, que Dios no, porque Dios es muy misericordioso y no les va a hacer nada. Mejor yo les hago, ¿no? Y entonces queremos tomar la venganza en nuestras manos. No es por ahí, no. Y muchas veces lo hacemos, ¿sí? Y buscamos cómo desquitarnos. ¿Y cómo desquitarnos? Ah, me la hiciste, me la vas a pagar, ¿sí? Cuando el Señor dice que nosotros debemos de tener amor y perdonar. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Le dice, oye Señor, y si viene mi hermano y peca contra mí, ¿hasta cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Solamente 7 veces? No dijo así, estoy parafraseándolo. ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, hasta 70 veces 7, ¿sí? Hasta 70 veces 7, perdónalo. Y recuerde usted que el perdón trae consigo el olvido. Cuando perdonamos, la consecuencia de perdonar debe de ser olvidar. Y cuando usted perdona y olvida, pues ya esa ya no cuenta. Y entonces viene la persona y vuelve a fallarle. Y entonces usted ya no dice, ya me le hiciste una. Entonces no perdonó la anterior. Entonces perdone la anterior y después perdone la segunda y la tercera. Entonces, cuando usted perdona, usted no va a llevar la cuenta de cuántas veces le han fallado. Usted simplemente perdona y nuevamente inicia, ¿sí? Entonces, la venganza no es. ¿Y quién tenemos? ¿Qué ejemplo en la Biblia nos da como vengativo? El mismo Absalón, ¿sí? Que él quiso tomar la venganza en sus manos. Y su venganza iba hasta en contra de su padre. Vea usted. Otra cosa, otro vicio que también nosotros, muchos tenemos. Bueno, este va dividido en dos. Dice en Romanos 12:3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjese aquí, dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo. Es decir, la altivez, la vanagloria, la soberbia. ¿Sí? Muchas veces somos soberbios. Y es que nadie se compara a mí. Yo soy el consentido del pastor. Es que nadie enseña como yo. Nadie predica como yo. Los músicos, nadie ejecuta el instrumento como yo. Los diáconos, es que nadie hace las cosas en el templo o en la congregación como yo. Eso es soberbia, es altivez. Dice, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo del que debe de tener. Entonces la soberbia es algo que muchas veces caminamos allí con nuestros pies, nuestras rodillas, nuestro cuello, nuestros hombros, nuestra cabeza ensoberbecida. Debemos de aprender a ser humildes. Dice Jesús, sean mansos y humildes de corazón. ¿Sí? Pero aquí mismo nos dice, nadie tenga más alto concepto de sí del que debe de tener. Aquí fíjese, dice, sino que piense de sí con cordura. ¿Y qué quiere decir aquí? Piense de sí con cordura. Aquí entra la contraparte. ¿Por qué? Porque están los que se menosprecian. Los que se menosprecian, ay, no, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que no soy digno. ¿Cómo no va a ser digno, hermano? Si Dios dio a su Hijo, el unigénito,
para entregar su vida por usted. Usted es digno, porque Dios dijo, tú eres digno de que mi hijo vaya y muera en la cruz por ti. Tenemos dignidad. ¿Y cuál es esa dignidad? La sangre de Cristo. Usted no puede ir ahí con la cabeza agachada, ir como el avestruz y enterrar la cabeza en la tierra. No, no debe de ser ni soberbio, ni tampoco debe de sentirse allí miserable. No, debe, dice aquí el apóstol Pablo, dice, piense de sí con cordura. Nadie es más ni nadie es menos, sino que todos somos iguales. ¿Sí? Quites esos pensamientos de que es que yo no puedo, yo no soy digno, no es que como cree, no, nada. Soy digno porque Dios me ha hecho digno. Pero tampoco soy soberbio, sino que voy a pensar en el nivel que debo de pensar. ¿Por qué? Porque esas acciones, yéndonos al extremo, muy arriba o muy abajo, estamos manchando nuestra vestidura, ¿sí? Entonces debemos de tener en cuenta eso. El temor, ¿sí? El temor es algo que nos mata o que mata al ser humano. Nosotros debemos de entender que el temor también mancha nuestra vestimenta. Cuando vemos allá en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20, vemos que se levantaron los pueblos para pelear contra Josafat. ¿Y qué le dijo Dios a Josafat? No temas ni desmayes delante de esta multitud tan grande, porque la batalla no es tuya, sino del Señor. ¿Sí? Gedeón. ¿Recuerda Gedeón? ¿Dónde estaba Gedeón cuando Dios vino, o cuando el ángel de Jehová vino a buscar a Gedeón? Estaba escondido, porque los de Madián habían venido y les robaban sus cosas. Y estaba temeroso Gedeón. Y entonces viene el ángel del Señor y le dice, varón esforzado y valiente, no temas, porque el temor, ¿qué es lo que está matando? Muchos de los que están muriendo en esta temporada, con este virus, con esta pandemia, es la gente que se atemoriza. El temor es lo contrario de la fe, ¿sí? La gente muere porque tiene miedo. Se enferman y tienen miedo, dicen, me voy a morir, ya me dio COVID. No vamos a morir. ¿Por qué? Porque no es nuestro tiempo, porque no es la voluntad de Dios que su iglesia muera infectada por un maldito virus. ¿Sí? Debemos de echar fuera. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces vea, son cosas, son pequeñas zorras que vienen y están destruyendo el viñedo. Debemos nosotros de cazar esas zorras y echarlas fuera. ¿Sí? Ya me voy a apurar, hay muchas más, pero ya se me fue el tiempo. Son cosas que nosotros estamos haciendo y que las estamos haciendo mal. Muchas personas van a la congregación, alaban a Dios, cantan, danzan, hablan en lenguas, pero llegan a su casa entre semana y bueno, vamos a alabar, vamos a hacer nuestros quehaceres y pone la radio. Pone la radio y pone la estación de radio de su agrado, no sé de estaciones de radio, pero ponen música que no alaba a Dios. Ay, es que esta me trae bonitos recuerdos. Y ponen a Juan Gabriel, y ponen a Camilo VI, y ponen a Roberto Carlos, y ponen música que no alaba a Dios. ¿Sabe usted? ¿Usted está consciente de que la música atrae a quien la inspiró? ¿Sí? El espíritu que inspiró esa música, cuando usted la escucha, esa música llama a quien la inspiró. Y entonces si usted pone música que no alaba a Dios, la música solamente o alaba a Dios o alaba al diablo. Nada más, no hay de otra. ¿Sí? Y usted escucha música que fue inspirada por demonios, pues va a atraer demonios. Si usted escucha música que fue inspirada por el Espíritu de Dios, va a atraer al Espíritu de Dios.
Entonces vea, son pequeñas zorras que están manchando y que están destruyendo nuestra viña. Debemos de tener cuidado, las telenovelas no se diga. ¿Qué es lo que vemos en las telenovelas? Traición, fornicación, adulterio, mentira. Y ya como hay personas que son fans de las telenovelas. Yo me acuerdo que íbamos a Michoacán, un pueblecito de por allá, y en las tardes, daban las 3 de la tarde y se juntaban, los hombres se juntaban en la tienda, y tenía el de la tienda, tenía un televisor, ahí no veían el fútbol. ¿Sabe a qué se reunían? Hombres. Se sentaban, se tomaban su refresco, su cerveza, lo que estuvieran tomando, pero estaban viendo las telenovelas. Vea usted, son cosas que no edifican, que no aportan para fortalecer y hacer crecer nuestra vida espiritual. Son las pequeñas zorras que vienen y destruyen nuestras vidas, destruyen nuestros viñedos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues todo lo que hagamos, dice el apóstol Pablo allá en la carta en la epístola a los Colosenses, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, que sea para honrar y glorificar a Dios. Vamos a leerlo, ya estoy cerrando, estoy terminando, es que está muy extenso y ya sabe, uno se emociona y comienza a extenderse, pero bueno, vamos a rápidamente. Colosenses